El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo y cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Gracias por sintonizar otra vez Hora de Estudio Bíblico en este día. Esperamos no decepcionarlos y hacer las cosas bien en el ministerio de la Palabra de Dios. Tenemos la Palabra de Dios ante nosotros y esperamos que su corazón esté abierto para recibirla hoy. Antes de avanzar con nuestro estudio en el libro de Filipenses, vamos a considerar otro aspecto de la palabra del vocabulario bíblico que ayer comenzábamos. ¿Se acuerdan? La palabra juicio. En la Biblia encontramos 7 juicios diferentes. El primero es el juicio del pecado en la cruz. En la persona del Señor Jesús, nuestro sustituto, Dios el Padre puso sobre su Hijo la culpa y el castigo por nuestros pecados. Gracias a Dios que podemos mirar a la obra completa en la cruz de Cristo y regocijarnos, porque ya no hay juicio para nosotros. Jesús ya pagó por todo. Ahora bien, la palabra es juicio. Vamos al segundo. Ya entrando al segundo juicio, tenemos que tener en cuenta que nos vamos hacia el futuro. Será el juicio de los cristianos. Ese juicio no es una condena de Dios sobre el pecado ni sobre el pecador, porque eso ya fue cancelado en el primer juicio, sino que en el segundo juicio, que relata la Biblia, tenemos el procedimiento de corrección y castigo por parte de Dios. Es una acción disciplinaria sobre sus hijos que todavía son pecadores, Debemos tener en cuenta que nosotros los cristianos, a pesar de que nuestros pecados han sido pagados y perdonados, estamos obligados a obedecer las instrucciones de la Biblia y somos responsables como hijos de Dios. En Hebreos 12:6 dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, tenemos un juicio para los cristianos por su conducta cuando esto no alcanza el modelo de Dios. Esta es la acción disciplinaria de un padre con sus hijos. No es un juicio de condena para nosotros, ni nos envía al fuego del infierno, sino que Dios nos castiga para corregirnos. El texto dice, el Señor al que ama disciplina. En 1 Corintios 11:28 leemos, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Si nos examinásemos a nosotros mismos y nos juzgásemos a nosotros mismos, entonces no perderemos la recompensa en el tribunal de Cristo, ni seremos castigados y corregidos por Dios aquí, en la tierra. En otras palabras, el juicio de sí mismo es siempre algo bueno para el Hijo de Dios. Y es más fácil juzgarnos a nosotros mismos que otros nos juzguen a nosotros. Si nos juzgáramos más a nosotros mismos, tendríamos un testimonio más brillante ante la presencia de nuestros amigos y enemigos, y ellos no nos juzgarían a nosotros. Eso es autoexamen y juicio sobre nosotros mismos. En otras palabras, si yo veo en mi propia vida algo que no debe estar allí, tengo que juzgarlo, confesar a Dios, deshacerme de eso. Este es el juicio presente en la vida del creyente. Es algo de lo que todos necesitamos estar conscientes y practicarlo día a día. No estoy diciendo que debemos constantemente mirar en nuestro interior. Como ya he dicho en otras ocasiones, esta sería una experiencia morbosa. Pero de vez en cuando debemos examinarnos y juzgarnos a nosotros mismos. Cada vez que leo y estudio la Biblia, encuentro una orden, una exhortación, me pregunto a mí mismo, ¿estoy viviendo de acuerdo a lo que este versículo enseña? Si no es así, entonces me juzgo a mí mismo y me pongo a cuenta con Dios. Y así Dios no tendrá que juzgarme. Muy bien, entonces ese es el segundo juicio, y es el juicio del cristiano aquí, mientras vive su vida terrenal. Es un juicio presente y creo que debemos hacerlo una y otra vez.
En relación con esto, usted puede leer el capítulo 15 del Evangelio de San Juan, versículos 1 al 9. Ese capítulo sobre la vid y los pámpanos tiene una enseñanza muy útil respecto al juicio propio. Si no nos juzgamos a nosotros mismos, entonces Dios tiene que hacerlo. Y a propósito, uno de los castigos divinos en la vida del cristiano, y esto es lo que la Biblia enseña, es algunas veces la enfermedad y aún puede ser la muerte física. Leemos eso en 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o han muerto significa. Algunas veces Dios lleva al cristiano a una muerte prematura debido a que no corrige sus propias faltas, no las confiesa, no se juzga a sí mismo. Muy bien, esto es todo respecto al juicio del cristiano y respecto a este segundo juicio. En nuestro próximo programa vamos a considerar el tribunal de Cristo. Tercer juicio, allá en los cielos, ni bien el Señor nos lleve para comparecer delante de Él. Vamos a proseguir con nuestro estudio en Filipenses. Y ahora entramos a capítulo 3, versículos 18 y 19. Allí dice el apóstol Pablo a los filipenses: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis amigos, aquí Pablo no está escribiendo a inconversos, sino a creyentes. Es triste decir que no todos los que se dicen ser cristianos son ejemplo de lo que debe ser un verdadero cristiano en el mundo. Es triste encontrar a tantos enemigos de la cruz de Cristo. Es triste cuando los hombres se oponen a todo lo que la cruz de nuestro Señor Jesucristo representa. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en el gran apóstol Pablo. Observe una vez más lo que dice el versículo 18, Filipenses 3:18. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ahora, Pablo no era un hombre muy emocional. Él vivía una vida equilibrada, era un intelectual, pero también tenía sentimientos y emociones. El Señor Jesús lloró en varias ocasiones. Él fue movido a compasión cuando vio tanta gente perdida como ovejas sin pastor. Cuando observó la ciudad de Jerusalén y vio cómo ellos le rechazaban, él lloró. Ahora bien, esta no era la primera advertencia que Pablo hacía en contra de gente como esta. Él había hablado respecto a estos enemigos de la cruz de Cristo en el capítulo 3, versículo 2, y había dicho: guardaos de los perros, de los malos obreros. ¿Se acuerda? Usted puede recordar los comentarios que se hicieron sobre este versículo. Ahora, ellos decían que eran cristianos. Sin embargo, se oponían, actuaban encubiertamente. Eran lo que el Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, lobos vestidos de ovejas. ¿Qué lenguaje, eh? Perros y lobos pretendiendo ser lo que no eran. Los cristianos profesantes que usan el cristianismo como una excusa para la desobediencia son un golpe al testimonio de nuestro Señor y a la Iglesia de Jesucristo. Tener que escribir con severidad respecto a aquellos que decían ser seguidores de Cristo trajo lágrimas a los ojos del apóstol Pablo. Estas personas que hicieron llorar a Pablo no eran alcohólicos, ni prostitutas, ni drogadictos, ladrones, no, sino que ellos decían ser cristianos. Y aún deben haber estado asistiendo a alguna iglesia local, supongo. Deben haber sido bautizados y hecho parte de la membresía de esa iglesia. Pero estos eran los que estaban rompiendo el corazón de Pablo. No eran gente de la calle, eran cristianos profesantes. La iglesia debe contender con este peligro, el cual para mí es uno de los más grandes obstáculos del progreso del Evangelio. Cuando un hombre o una mujer hablan el idioma de la iglesia y actúan como parte de la vida de la misma, y aún toman parte activa en la obra y al mismo tiempo son enemigos de Cristo, digo que tales personas causan estragos, mucho más que una persona atea que habla en contra del cristianismo. Estos enemigos internos
pervierten el Evangelio de Cristo. En Gálatas 1:7 Pablo advirtió a los Gálatas diciendo: a algunos os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora Pablo va a exponer a estas personas en 4 afirmaciones muy severas. Y mis queridos, si ustedes piensan que a él le faltaba gracia y ternura, recuerden que él estaba llorando mientras escribía esto. Él dejó muy en claro lo que dice en el versículo 18, y aún ahora lo digo llorando. Con respecto a ellos, Pablo dijo: el fin de los cuales será perdición. Versículo 19 dice eso. La palabra perdición sugiere la pérdida del bienestar. Creo que no es una pérdida del ser, sino una pérdida del bienestar, de la comodidad. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora bien, la expresión no se pierda no significa que ha dejado o peligra dejar de existir. No es la pérdida total del ser, no se refiere a la extinción de la persona, se refiere a la pérdida del bienestar. ¿Sabe una cosa? El Señor Jesús llamó a Judas Iscariote el hijo de perdición, en Juan 17:12, porque era un hijo de Satanás y debía sufrir la pérdida completa de bendición en el estado futuro mientras sufriera la miseria eterna en el infierno. Perdición allí es la antítesis de salvación. Es lo que le espera a todos los inconversos, como se indica en este pasaje, especialmente a aquellos que hicieron profesión de fe, pero que nunca habían nacido de nuevo. El juicio es de acuerdo a la ofensa. En contraste con los verdaderos hijos de Dios que se glorían en la cruz, para aquellos enemigos de Cristo, la predicación de la cruz es necedad. En Gálatas 6:14 Pablo dijo: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahora, este es el testimonio de un verdadero creyente, pero están aquellos que asisten a la iglesia local para quienes la palabra de la cruz es locura. Lo leemos en 1 Corintios 1:18. Qué triste que digan ser hijos de Dios, pero que en realidad no lo sean. Si hay una plaga en la iglesia de Cristo hoy, es lo que yo le llamo los falsos en la iglesia. Yo no quiero ser falso, quiero ser sincero. Dios conoce mi corazón, usted no, pero Dios sí, y yo conozco mi corazón. Usted conoce el suyo propio, usted sabe si es sincero. ¿Es usted un simple profesante o es usted un cristiano practicante? Uno que ha nacido de nuevo genuinamente, uno que ha sido salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, la primera afirmación que Pablo hace al respecto es que su fin será perdición. Y continúa diciendo allí en Filipenses 3, cuyo Dios es el vientre. Parece ser que su principal propósito era satisfacer sus propios deseos y apetitos. En Romanos 16:18 leemos: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay más glotones que hacen a sus estómagos sus dioses de los que en realidad lo admiten. Hay más verdad que ficción en el dicho: cavamos nuestras tumbas con nuestros propios dientes. Todo lo que contribuye a la satisfacción de la carne, ya sea lo que comemos o lo que usamos, es más importante, para algunos cristianos profesantes, que ninguna otra cosa en la vida. El becerro de oro se presenta de manera diferente en la actualidad. Uno mira las comidas, las vestimentas, los artefactos, y una voz dice: estos son sus dioses. Cuando Israel construyó el becerro de oro, Moisés les dijo: estos son vuestros dioses. ¿Es esto lo que adoran? Hay muchos cristianos profesantes hoy que no están adorando al verdadero Dios. Miren, no estoy juzgando, pero he viajado alrededor de este país por muchos años y he conocido 1,200 iglesias en las cuales he ministrado y he conocido personas como estas. Ellos van a la iglesia, cantan, ofrendan, llevan una Biblia tal vez, pero están viviendo por sí mismos o para sí mismos. Pablo dice: su Dios es el vientre. Continuando allí con Filipenses 3, en tercer lugar,
Este hombre de Dios dice, cuya gloria es su vergüenza. El corazón del hombre debe tener algo en que gloriarse, y si una persona no conoce al Señor Jesucristo para gloriarse en Él y en su cruz como Pablo lo hizo, se gloriará en aquellas cosas por las cuales se sentiría avergonzado. Tal corrupción moral tiene la fuerte cualidad de desparramarse. Nosotros cristianos debemos tener mucho cuidado para no poner nuestros ojos en esta clase de cristianos profesantes siguiendo su mal ejemplo. Los personajes del bajo mundo no están todos en las orillas de nuestras ciudades. Aquí Pablo describe a algunos de ellos formando parte de iglesias. Él dice que solo piensan en lo terrenal. Y Santiago escribe en su carta, capítulo 4 y versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Nos interesan las cosas terrenales más que las celestiales? Pablo dijo en Colosenses 3, 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El verdadero Hijo de Dios no desea más de lo que su Salvador tenía cuando estaba aquí en la tierra. Nuestro Señor no estaba atado a las cosas de la tierra. Él no era materialista. Mi amigo, no viva para las cosas de esta vida. El Señor no acumuló fortunas, ni adquirió ninguna propiedad. Desde el comienzo todo le pertenece. Cuando Pablo escribió a los Corintios dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. 2 Corintios 8, 9. El Señor dejó todo de lado para ofrecerse como un sacrificio para salvarnos. Cristo no era un materialista. Todo lo que deseemos obtener aquí en la tierra, posesiones que estén dentro de nuestro alcance, deben tener una profunda base de motivaciones espirituales e ideales celestiales. Cristianos, es nuestro el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. En contraste con la mente terrenal de aquellos cristianos profesantes, Pablo establece la esperanza y la mente celestial de los verdaderos creyentes. Fíjese, por favor, avanzamos a los últimos 2 versículos de este tercer capítulo de Filipenses. Filipenses 3, 20 y 21. Dice así Pablo, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por favor, observe el versículo 20. Pablo dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. La doctrina de la segunda venida del Señor Jesucristo ha sido la doctrina sobresaliente en la cual enfatizaron los apóstoles. Pablo, en casi todas sus epístolas, menciona el regreso del Señor Jesús. La expectativa del inminente regreso personal de nuestro Señor dio gozo y poder a los primeros cristianos y a toda la comunidad cristiana. Podemos imaginarnos cuando estaban en prisión, sufriendo y atormentados, a menudo cerca de la muerte, ellos levantaban sus corazones esperando al Señor y pensando que posiblemente, en un instante y sin advertencia, Él aparecería para llevarlos al hogar. Cuando ellos entraban a la arena del circo romano para enfrentar a los leones, o permanecían en sus celdas esperando enfrentar a su ejecutor, muchos habrán pensado con gozo en sus corazones, quizás este es el momento en que nuestro Señor regrese y nos lleve para estar con Él. Esa era la esperanza del Hijo de Dios. Esperaban la bendita y gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En el versículo 20, Pablo presenta la ciudadanía celestial del creyente. Esta palabra ciudadanía viene del griego. Significa nación, estado, república.
La nación de la cual los cristianos somos ciudadanos tiene su ubicación permanente en el cielo, no en la tierra. Y amados cristianos, nosotros pertenecemos a otro país, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Lo leemos en Hebreos 11:10. Vemos que nuestra expectativa está en el Señor. Nosotros solo somos peregrinos. Temporalmente estamos pasando por este valle de sombra y muerte. Esta es una de las formas que Dios tiene para animar nuestros corazones. Somos nacidos del cielo y por lo tanto pertenecemos al cielo. Ahora bien, permítame preguntarle algo. A veces, ¿no le es difícil separar sus pensamientos del mundo material a su alrededor del pensamiento celestial? Si es así, existe la posibilidad que no haya lugar en su mente para pensar en el cielo. Quizás usted no sea uno de sus ciudadanos. Mire, el enemigo de la cruz construye su pequeña metrópolis aquí en la tierra, pero la ciudad del cristiano está allá arriba en el cielo. Ahora, ¿por qué Pablo utiliza esta terminología? ¿Es solo para darnos una esperanza para el futuro? Mire, yo creo que no es solo eso. Él, además, nos mostrará nuestras responsabilidades aquí y ahora como ciudadanos del cielo. Una razón por la cual el mundo es tan malo es que algunos cristianos profesantes son ciudadanos del cielo muy pobres. Amados, nuestra conducta como creyentes debe estar de acuerdo con nuestra ciudadanía. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Debemos ser modelos de lo celestial para las personas que piensan en lo terrenal. Nuestra ciudadanía celestial no comienza con la muerte ni con el arrebatamiento de la iglesia, sino que es una realidad presente en este mundo. Aquí y ahora se espera que vivamos según los principios e ideales del cielo. Repito, no en el futuro, sino ahora. Nuestro estatus cívico sobre la tierra debe ser como aquellos cuyos hogares están en el cielo. Nuestra práctica terrenal y nuestro andar deben estar de acuerdo a un modelo que va mucho más allá que el de la gente de este mundo. Y sabe, es porque estamos arrojando tal vez de nuestras mentes las verdades de eternidad, inmortalidad y cielo, que rápidamente nos estamos convirtiendo en una generación de paganos terrenales. El cielo es la casa de nuestro Padre. Muchos de nuestros amados están allá. Nuestros intereses deben estar allá. Amados, nuestro Salvador está allá. ¿Por qué estamos tan atados a las cosas de acá, de esta tierra? Y luego Pablo agrega, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestro Señor está en el cielo y de allí esperamos que venga. Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mis amigos, somos exhortados a esperar en el Señor y al Señor. Leemos en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El más grande evento en cualquier país en la tierra es una visita de su principal emperador. La historia registra las más elaboradas preparaciones para tales eventos. Se imprimieron monedas especiales en alguna oportunidad, figuras conmemorativas, se construyeron caminos, toda clase de promoción y propaganda. Bueno, esperar la venida de nuestro Señor Jesús es la antorcha de la esperanza cristiana. Nosotros debemos pensar a diario en su regreso. Él dijo que regresará. Lo dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las últimas palabras que los discípulos escucharon decir a nuestro Señor
cuando Él ascendía al cielo, era que un día Él regresaría de la misma manera. Es decir, en una nube, así como Él fue recibido arriba en el cielo. Lo leemos en Hechos 1, 9 al 11. Allí leemos esta frase. Dice, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Queridos amigos, los cristianos en Corinto fueron exhortados a mantener un espíritu de espera ante la venida de Cristo. Y fue este mismo espíritu que los tesalonicenses manifestaron allá en 1 Tesalonicenses 1:10. Ellos estaban esperando al Hijo de Dios que vendría desde el cielo a buscarnos, a buscarles. Esa era su bendita esperanza. Y, mis amados, esta debe ser también y es también nuestra bendita esperanza. Debemos vivir cada día en la gloriosa expectativa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, piense en usted mismo. ¿Cuál es su Dios? ¿Su vientre, sus placeres, sus cosas, su porvenir? ¿O entiende que nuestra ciudadanía está en los cielos y vive la vida con ese enfoque, esperando que el Señor nos venga a buscar? Bueno, mi amigo, bueno, mi hermano, si es necesario, reenfoque la perspectiva de su vida y el propósito por el cual usted está aquí. Somos miembros de la familia de Dios, ciudadanos del cielo y esperamos al Señor. Y por lo tanto vivimos en consecuencia, no como ciudadanos terrenales, sino como ciudadanos celestiales, esperando al Señor que nos venga a buscar. Y los demás lo tienen que ver de esa manera. Debemos vivir así y los demás lo tienen que notar. Bien amigos, nuestro tiempo ha terminado por hoy. Vamos a continuar, si Dios quiere, en nuestro próximo programa. Por favor, repase la lectura de Filipenses 3 y Filipenses capítulo 4. Estamos avanzando en este precioso estudio, esta hermosa carta. Será hasta la próxima y muchas gracias por todo. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.